Anda, muchas gracias. Bienvenido a todos a este webinar de Siena. Yo les voy a hablar principalmente de las oportunidades que existen hoy día en el mercado inmobiliario y principalmente en el mercado de los departamentos. Voy subiendo la presentación. ¿Por qué invertir en departamentos? Es la pregunta que nos convoca hoy día en esta conferencia. Y voy a profundizar solo en 4 razones principales por las cuales estimo yo que es una buena inversión. Son activos con atractivas plusvalías y defensivos frente a caídas de mercado. Eso hace que tengan un menor nivel de riesgo que activos comparativos. Son activos que tienen la capacidad de generar rentas residenciales, lo que sumado a las eventuales plusvalías y el menor nivel de riesgo que presentan ellos, los convierten en una de las mejores alternativas de inversión que existen hoy día dentro del mercado chileno. Por su parte, son activos fácilmente apalancables, que significa que uno no necesita contar con todo el dinero para comprarlos, sino que puede acceder a financiamiento bancario a tasas bastante atractivas y por ende obtener rentabilidades superiores a través de la rentabilidad que se produce vía apalancamiento. Y además presentan beneficios tributarios bastante atractivos que son diferenciadores respecto a otros instrumentos de inversión. Aquí tenemos un portafolio tradicional de inversión que ofrece alguna institución financiera nacional, donde normalmente ofrecen 4 tipos de productos, que es la renta variable local, que corresponde a las acciones locales, renta fija local, que corresponde a depósitos a plazo, mutuos, letras del mercado local, renta variable internacional y renta fija internacional. Nos vamos a concentrar en los 2 productos nacionales, donde la renta variable local en promedio en los últimos 12 años que se ven en esta muestra ha tenido una rentabilidad promedio del orden del 10,03%. Esto es en nominal, por lo tanto, si lo ajustamos vía inflación, deberíamos estar viendo una rentabilidad que ha andado entre el 7,5% y el 8%, con una volatilidad del 20%. Eso es una volatilidad bastante alta, porque significa que sobre la media la rentabilidad se puede mover 20% hacia abajo, 20% hacia arriba. No si la renta fija local, que en general tenía una rentabilidad del orden del 5%, con una volatilidad bastante más baja, que es la que normalmente uno espera obtener en instrumentos de depósito. Pero lo que ocurre es que, a diferencia de lo que después vamos a ver con otros instrumentos de inversión, es que en los últimos 12 años que estamos analizando hay al menos 6 eventos de rentabilidad negativa en la renta variable nacional, que es principalmente las acciones. En el 2020, esto está a junio de este año, teníamos una caída casi del 14%, 2011 del 15%, y las otras caídas son un poquito menores, pero son caídas bastante importantes, lo que le agregan bastante volatilidad a este mercado. Por su parte, si vemos un portafolio de plusvalía de departamentos en 7 comunas que elegimos, que son 7 comunas en las cuales Siena participa con proyectos inmobiliarios, ha participado y sigue participando, vemos que esa rentabilidad, esta vez en UEFs, es del orden del 7%, por lo tanto bastante equivalente a la que vemos en la renta variable local, pero no vemos ningún evento de caídas relevantes de precios. Las caídas más importantes se ven en el año 2016, que estuvo bastante explicado por los temas de reforma tributaria e IVAs, pero después vemos que la plusvalía vuelve a avanzar, pero no vemos eventos negativos. Por lo tanto, podemos de alguna forma decir que los precios de departamentos tienen pocos eventos de caída de precio respecto a otros instrumentos de inversión y generan plusvalías que son solamente levemente inferiores a la renta variable local. Por lo tanto, la relación riesgo-retorno pareciera ser bastante más atractiva a la que se ve en instrumentos como la renta variable local. A su vez, ¿qué pensamos que debiera seguir pasando con las plusvalías? Creemos que las plusvalías van a seguir dándose en el tiempo. ¿Por qué? Porque en Chile ha seguido aumentando el déficit habitacional. Entre la CACEN del 2017 y la CACEN del 2015, el déficit habitacional aumentó en un 10%. ¿Qué significa? Que en comunas como la región metropolitana todavía hay un déficit del orden de las 315.000 unidades, que el mercado de alguna forma lo está demandando y el mercado inmobiliario aún no lo está ofertando. Por lo tanto, podemos ver que existe un exceso de demanda respecto de departamentos en función de la oferta vigente. Por otro lado, en los últimos años hemos visto que ha habido un alza importante en los costos de los terrenos
y dadas las nuevas restricciones o normativas para la industria inmobiliaria, se producen alzas de costos por las nuevas mitigaciones que tienen que enfrentar los distintos proyectos, lo que a la larga se traduce en que los precios van a seguir subiendo, producto que va a haber un traspaso desde la inmobiliaria a los consumidores, y de esa manera, al subir los precios de los departamentos nuevos, también debieran subir el precio de los departamentos usados. Por su parte, además hemos visto durante este año una fuerte caída en los permisos de edificación, cayeron del orden de un 28% en promedio respecto al promedio del año 2017 al 2020, lo que se explica un poco por el alto stock que se acumuló durante este año producto de la pandemia que todos conocemos, pero dado que cae la oferta proyectada, es muy probable que ese alto stock durante el próximo año, mediados del próximo año, ya tienda a regularizarse. Por lo tanto, volviendo a encauzar la demanda y la oferta del negocio inmobiliario en valores promedios normales. Por su parte, como dijimos, la primera dimensión de los departamentos de rentabilidad es la plusvalía, pero además los departamentos generan rentas vía el arriendo, y en estas mismas 7 comunas, en los últimos 11 años, podemos ver que ha habido un promedio de rentabilidad desde el orden del 5,6%, parte del 2012 con una rentabilidad promedio del orden del 7%, al 2020 que, producto de la pandemia, vemos una pequeña caída, pero sigue siendo una tasa atractiva. Pero acordémonos que todo esto está denominado en UF, por lo tanto estamos viendo rentabilidades de UF más 5% en promedio. Por su parte, a su vez, si incorporamos el retorno que vemos en las plusvalías, que fue del orden del 7% promedio en UF, la inversión en departamentos en los últimos 12 años ha superado con creces al promedio que ha registrado la renta variable local durante los últimos 12 años y con un menor nivel de riesgo. Por lo tanto, tanto por el lado de las plusvalías como por el lado de la rentabilidad del arriendo, ha sido el instrumento más rentable y menos riesgoso que hemos visto en los últimos 12 o 10 años. Las rentabilidades que se producen por la renta estimamos que debieran seguir manteniéndose en el tiempo. ¿Por qué? Porque existe una brecha importante entre el mercado nacional y los mercados más desarrollados. En este gráfico podemos ver que la penetración del arriendo versus el uso propio en Chile es del orden del 22%. En las economías como Alemania, Japón, Alemania es cercano al 50%, Japón cercano al 40%, Estados Unidos el 37%. Esa brecha debiera tender a disminuir. Chile debiera ir aumentando la penetración de la renta versus el uso propio. Después, si lo vemos por ciudades, aquí hay una comparación respecto a Santiago y ciudades relevantes en Estados Unidos. En Santiago tenemos una penetración del 28% del arriendo versus el uso propio, versus ciudades como Nueva York, que están en el 65%, y Miami en el 67%. Nuevamente, esa brecha, en la medida que sigamos desarrollándonos, va a ir disminuyendo, por lo tanto, va a ir aumentando la penetración del interés por renta versus el uso propio. Esta brecha que existe con otros países más desarrollados entre el arriendo y el uso propio, creemos que es una tremenda oportunidad que se abre para que continúe el crecimiento de la renta en Chile. Por su parte, esto ha sido acompañado por cambios de estilos de vida que probablemente en economías más desarrolladas se han dado con más rapidez que lo que se ha dado en Chile, pero hoy día ya en Chile tenemos una base importante de millennials, tenemos incremento de personas que emigran de regiones, principalmente estudiantes, ha habido una fuerte inmigración extranjera. Todo lo anterior ha ido alimentando una creciente demanda por arriendo más que por compra. Si a eso le sumamos que los precios también han ido subiendo en el último tiempo, que es la plusvalía positiva que vimos, cada día es más difícil para la gente poder acceder a comprar un departamento, por lo tanto tienden a arrendarlo. Por lo tanto, para aquellos que estén en posición de estar como inversionistas en este negocio, las perspectivas se ven muy atractivas. Aquí tenemos otros índices respecto a la brecha que existe entre Chile y otras economías más desarrolladas. El porcentaje de hogares unipersonales en Chile al 2017 era del orden del 17%, contra un 28% en Estados Unidos.
las personas por hogar en Chile eran en promedio un 3,1 personas, el 2017 versus 2,5 en Estados Unidos, y nuevamente tenemos el gráfico, ya hemos visto que la penetración en Chile era del orden del 22% comparado con un 37%. En este gráfico podemos ver, esta es información un poquito más antigua, pero el gran incremento de la penetración se produce en grupos etarios más bien jóvenes, desde los 18 años hasta los 43%, es donde se está produciendo el mayor cambio cultural y que a su vez ha presionado a una mayor demanda por departamentos y principalmente por renta de departamentos. Otra de las razones que hacen atractivo el invertir en departamentos es que son activos que son fácilmente apalancables. ¿Qué significa? Hoy día con un 15 o 20% de ahorro previo podemos obtener un crédito hipotecario con plazos que van hasta los 30 años a tasas históricamente bajas. En la última semana salió el reporte de las tasas promedio y las tasas con impuestos incluidos y gastos, seguro e impuestos incluidos están entre el 2,5 y el 3%. Por lo tanto, si uno tiene un instrumento, en este caso los departamentos, que rentan una rentabilidad superior a la tasa de la deuda, se genera un efecto multiplicador de la deuda que permite aumentar la rentabilidad del capital invertido. Lo voy a reflejar en un simple ejercicio. Tenemos aquí dos columnas, donde tenemos primero una columna de un departamento que vale 4.000 UF, que se compra 100% con capital, tiene una rentabilidad del arriendo bruta del orden de 5,5%, con gastos que pueden representar medio mes de renta, lo que nos da una rentabilidad neta del 5,27%, y una plusvalía, sumamos una plusvalía del orden del 3,5%. Ese activo comprado con capital debiera rentar una tasa interna de retorno anual del orden del 6,7% en el periodo en los 25 años. A su vez, si pedimos un crédito, ponemos un 20% de pie, el banco nos financia el 8,80%, y nos endeudamos a una tasa del 13,5%, con los mismos parámetros de renta, esa inversión nos va a rentar un 10,1%. ¿Qué significa? Que yo podría, en la medida que fuera capaz de obtener 5 créditos hipotecarios, poder invertir el mismo capital en 5 departamentos distintos y obtener una renta del orden del 10,1% en cada uno de los departamentos en forma anual. Al año 25 está de más de decir que el crédito está cancelado, por lo tanto somos dueños de 5 departamentos versus un departamento en el caso del ejercicio sin deuda. Por otro lado, la cuarta razón que destacamos es que los departamentos en Chile tienen ciertos beneficios tributarios, y estos están principalmente determinados por el DFL2, que permite a personas naturales que no tengan más de 2 departamentos de una superficie municipal no mayor a 140 metros cuadrados, obtener los siguientes beneficios: reducción de un 50% de las contribuciones por un periodo de 20 años para propiedades de hasta 70 metros cuadrados, 15 años para propiedades que van entre los 70 y los 100 metros cuadrados, y 10 años para propiedades que van entre los 101 y los 140 metros cuadrados. Una de las cosas súper relevantes es que las rentas inmobiliarias por arrendar estos departamentos no constituyen renta para el cálculo del impuesto global complementario de los inversionistas. La transferencia para efectos de herencia también está exenta de impuestos de herencia, y las plusvalías no pagan impuesto a la renta en la medida que haya pasado más de un año desde la adquisición de la propiedad. Y hay una última que está relacionada con que el impuesto timbre estampilla, cuando uno compra con deuda, es un 0,2% versus un 0,8% que es el impuesto de timbre estampilla tradicional para cualquier otro crédito. En resumen, las oportunidades de inversión que vemos para los departamentos se explican en que los departamentos han registrado en los últimos años plusvalías superiores al 8% anual, con retornos por renta del orden del 5% anual, convirtiéndolo en una de las clases de activos más rentables que existen hoy. Y por su parte se han comportado en forma bastante defensiva frente a caídas de los mercados. Como vimos, no tenemos caídas, no tenemos variaciones negativas en los promedios durante los últimos 10 años, haciéndolos menos riesgosos que otras inversiones, tales como la renta variable. Vemos también que existen buenas perspectivas para el mercado de los inversionistas, tanto para las futuras plusvalías como para las rentas habitacionales, debido a las siguientes razones.
Se espera que el escenario siga un escenario de tasas de bajas de tasas de interés en el mediano plazo, lo que va a seguir permitiendo acceder a atractivas tasas para los créditos hipotecarios. El mundo está en un escenario de tasas bajas, va a seguir con tasas bajas por lo menos en los próximos 4 o 5 años más, debido a que hay economías que todavía necesitan de muchos apoyos monetarios de los bancos centrales para poder suplir los problemas que tuvieron producto de la pandemia, y en el caso europeo problemas más estructurales que vienen desde la crisis financiera. Existe una demanda creciente para la renta habitacional en Chile debido al aumento en la penetración de las rentas versus lo propio, y que existe una brecha importante respecto a economías desarrolladas, brecha que debiera tender a achicarse durante el tiempo. Y por otro lado, los constantes crecimientos del déficit habitacional, que está explicado por los cambios culturales que hemos visto, por la inmigración internacional, más las alzas en los costos de construcción, que hacen que hoy día sea cada vez más difícil para los individuos poder acceder a comprarse un departamento, deberán mantener precios crecientes y por ende buenas perspectivas para futuras plusvalías. Por último, tiene atractivos beneficios tributarios que no encontramos en otra clase de activos tales como renta fija o renta variable, acciones. Eso es principalmente lo que quería compartir con ustedes, y quedo